Llegamos al final de este especial de los años 20. Vimos cómo Estados Unidos se embarcó en un frenesí prohibicionista, desatado principalmente por las jugadas geopolíticas que buscaban proteger los intereses económicos de este país con China, pero también por el movimiento prohibicionista de la templanza desde los años 1800. También vimos cómo la prohibición fue un total fracaso en cada uno de sus postulados, ocasionando una escalada en la criminalidad nunca antes vista en este país. Ahora, este experimento realmente no duró mucho tiempo. La prohibición se terminó en 1933, durando solamente 13 años. Así que miremos rápidamente cómo ocurrió todo esto. Uno de los factores que llevaron al fin de la prohibición fue el simple hecho de que la mayoría de personas realmente no creían en la prohibición. Hasta los mismos presidentes y congresistas se embriagaban a puertas cerradas, lo que dejaba ver la hipocresía de la ley y el idealismo completamente desligado de la realidad con la que se elaboró. También estaba el problema del crimen organizado, que se había salido completamente de las manos. Las mafias habían adquirido demasiado poder, disparando el crimen, la violencia, las muertes y la corrupción por las nubes. Pero el catalizador más importante que llevó al fin de la prohibición fue la Gran Depresión económica que inició con el crash de 1929. Así que recordemos rápidamente cómo ocurrió todo esto. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos finalmente se pudieron sentar en la mesa junto a las grandes potencias europeas. Ya nadie le podía negar su estatus de potencia mundial a Estados Unidos. Por este y muchos otros motivos, la década de los años 20 fue una etapa de gran crecimiento económico para este país. El problema fue que este gran crecimiento, sumado a un mercado accionario con muy pocas regulaciones, llevó a la Bolsa de Valores de Nueva York a entrar en una gran burbuja financiera, lo que significa que el valor de las acciones empezó a subir como espuma, y al final todos querían volverse millonarios de la noche a la mañana simplemente mediante la compra de acciones. El problema fue que el alto valor de las acciones se debía a la exagerada especulación y carecía de valor real. Así que cuando la música paró de sonar, hubo una brusca corrección en el precio de las acciones, creando una reacción en cadena que terminó con la peor crisis económica de toda la historia de los Estados Unidos. Esto se conoció como el crash de 1929. Así fue como la economía estadounidense se desaceleró entrando a los años 30, causando que millones de personas perdieran sus empleos. Los bancos, quienes funcionaban bajo el estándar de oro en aquel entonces, obviamente no tenían el oro suficiente para devolver a sus usuarios, y muchos perdieron los ahorros de toda la vida. Nadie sabía cómo hacerle frente a la crisis. Tras 3 años de estar sumergidos en esta depresión económica, el pueblo estadounidense se enfrentaba a nuevas elecciones presidenciales en 1932, como de costumbre. Fue en este ambiente de depresión económica y desesperanza que el entonces candidato Franklin Roosevelt propone el final de la prohibición como una de tantas medidas para ayudar a sacar al país de la crisis, ya que así podrían recaudar impuestos y generar empleos mediante la venta legal de bebidas embriagantes. El resultado de las elecciones terminó favoreciendo abrumadoramente a Roosevelt, y tal y como lo prometió, el nuevo presidente repele la enmienda número 18 en 1933, acabando así finalmente con la prohibición del alcohol a nivel federal. Es importante notar que aunque la prohibición a nivel federal se eliminó, algunos estados decidieron ejercer su libertad de continuarla. Es decir, algunos estados siguieron prohibiendo el alcohol para después de 1933, algunos incluso hasta 1966. Pero ¿qué pasó entonces después de 1933? ¿Cambiaron las cosas para bien o cambiaron para mal? Pues yo creo que ya muchos en este punto saben que la respuesta es que las cosas cambiaron para bien. Lo primero que pasó fue que el crimen disminuyó notablemente durante los siguientes años, algo bastante positivo de la regulación. Las mafias sufrieron un duro golpe con la legalización regular del alcohol. En un intento por sobrevivir, las mafias formadas durante la prohibición le apostaron fuertemente a otros mercados que seguían estando en la ilegalidad. Estamos hablando obviamente de los narcóticos, pero también de la prostitución y los casinos. Este fue el efecto más nefasto que este periodo de prohibición del alcohol tuvo en la historia,
La aparición de las mafias como las conocemos hoy en día nacen como consecuencia directa del experimento de los años 20. Antes de la prohibición, las mafias eran organizaciones más bien pequeñas que se dedicaban a la extorsión y al hurto, con relativamente pocas ganancias, prácticamente pandillas. Pero lastimosamente, en un mundo prohibicionista, el crimen sí paga, y las pequeñas pandillas crecieron exageradamente, alimentadas por la prohibición, hasta convertirse en las mafias multimillonarias que, sedientas de poder, mancharon las calles de sangre. Fue en esta época que aparecieron las mafias como las conocemos hoy en día, organizadas, violentas y poderosas. Así que le debemos de agradecer a la prohibición de los años 20 el tan terrible legado. Así que, aunque el crimen sí disminuyó debido a la regulación del alcohol y del tabaco, la continuación de la prohibición de las drogas, los juegos de azar y la prostitución seguían ofreciendo rentables negocios, dejándonos un legado de mafias y de crimen. Ahora, muchos se preguntarán en este punto, ¿por qué se reguló el alcohol y no se regularon las drogas? Hasta este punto hemos visto cómo las drogas eran un problema menor en Estados Unidos comparado con el alcohol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues primero estaba el problema geopolítico en el cual los mismos Estados Unidos se habían metido. Recordemos que el Acuerdo de La Haya obligaba a los países a restringir las drogas al plano medicinal y científico, y el cual había sido iniciativa propia estadounidense, lo cual le ponía un obstáculo externo a la reinvención de la ley Harrison. La otra razón más obvia es que el alcohol es la droga tradicional del mundo occidental dominado por los europeos, por lo cual los narcóticos se asociaban más con las minorías al interior de los Estados Unidos. Es decir, las drogas se relacionaban con los chinos, los afrodescendientes, los mexicanos, etc. En otras palabras, existía un prejuicio social y racial con respecto a las drogas. Pero posiblemente lo que más impactó en esta decisión fue el recién creado concepto del drogadicto y la nueva histeria generada con respecto a los narcóticos. Así es, la imagen o el concepto que tenemos hoy en día del drogadicto no es más que una invención de la virtual prohibición de la ley Harrison durante los años 20. Así que miremos más de cerca cómo pasó todo esto. Previo a la ley Harrison de 1914, los drogadictos no eran la mayor fuente de noticias o causantes de problemas. De hecho, la mayoría de consumidores de heroína eran personas completamente productivas que llevaban una vida normal. Pero con la virtual prohibición de los narcóticos y la criminalización, esta situación cambió para siempre. La primera parte de la población que se volvió adicta a la morfina fueron los soldados de la Guerra Civil estadounidense en los 1860s. La morfina era usada como analgésico durante las operaciones médicas de la época. De hecho, en la actualidad se sigue usando, pero algunos soldados simplemente generaron un hábito de consumo que se convirtió luego en dependencia física o adicción. El fenómeno luego sería conocido como la enfermedad del soldado. En este tiempo, sin embargo, nadie realmente pensaba que estos veteranos de guerra representaran algún peligro para la sociedad, o que eran personas inmorales, o que eran delincuentes, o pobres, o algo por el estilo, lo cual prueba cómo antes de la prohibición, el concepto del drogadicto que tenemos hoy en día simplemente no existía. Ya entrados en el siglo XX, pero antes de la ley Harrison, 2/3 partes de las personas adictas a la heroína, de hecho, eran mujeres, ya que la heroína se le recetaba para curar dolores menstruales y otras dolencias. Por otra parte, los varones adictos a la heroína tenían en su mayoría alrededor de 40 años de edad con vidas completamente normales. Gran parte de los adictos pertenecían al sector de la salud, ya que era por este medio por donde se canalizaban los narcóticos, pues recordemos que inicialmente las drogas no eran más que fármacos que se conseguían libremente en farmacias. Pero, dada la virtual prohibición desde 1914, los médicos solo podían suministrar heroína y morfina en muy pequeñas cantidades a sus pacientes, o de lo contrario podrían ir a parar a la cárcel, lo cual obligó a los consumidores a recurrir al mercado negro. Esto naturalmente causó un crecimiento explosivo del mercado negro de narcóticos, tal y como sucedió con el alcohol. Este mercado pasó entonces a ser controlado, ya no desde la legalidad de los hospitales y farmacias, sino desde los barrios marginales de las grandes ciudades, ya que en estos barrios es mucho más complicado para la policía ejercer la ley, lo cual ofrecía un lugar perfecto para la venta ilegal de drogas. Esto atrajo a jóvenes y adolescentes de estos barrios marginales al mundo del narcotráfico, ya que ellos veían a la venta de drogas como un trabajo bien pago,
por medio del cual podrían incluso superar la pobreza en la cual habían nacido. Al estar en contacto directo con los narcóticos, estos barrios marginales empezaron a sufrir un aumento en el consumo de estas sustancias e inmediatamente los narcóticos se empezaron a asociar con la pobreza y con la delincuencia, especialmente la delincuencia juvenil, debido a la criminalización de la venta de estupefacientes. Así fue como la prohibición empezó a cambiar la cara del consumidor de drogas de una persona normal, adulta y clase media, con una vida completamente normal, a una persona joven, pobre y con tendencia hacia la delincuencia. Pero esto apenas está empezando. Recordemos que la heroína y la morfina pueden llegar a crear dependencia física en adictos crónicos, lo que los obliga a consumir para no entrar en lo que se conoce como síndrome de abstinencia, lo cual es físicamente debilitante y molesto. Pero en lugar de ayudar al adicto a tratar su adicción, la virtual prohibición de las drogas causó el cierre de todas las clínicas que trataban a las adicciones de manera accesible al público, lo cual obviamente impactó dramáticamente la situación de los adictos. Eso sumado a que la heroína ilegal es muchísimo más cara que la heroína legal, causó que algunos de los adictos crónicos y con dependencia física empezaran a gastarse todo su dinero para mantener su adicción, hasta literalmente quedarse en la calle. Es decir, el alto precio de los narcóticos, sumado a la criminalización de su condición de adicción, llevó a muchos adictos a la completa indigencia, reforzando aún más la imagen de pobreza al consumidor de drogas. Pero desafortunadamente hay más. Recordemos que debido a la prohibición del alcohol, el crimen en los Estados Unidos aumentó bastante durante los años 20, sobre todo en las grandes ciudades como la ciudad de Nueva York. La gente pedía resultados ante el aumento de la delincuencia, pero los policías, quienes recibían parte de las ganancias del tráfico ilegal, sobre todo de alcohol, por medio de sobornos, se dieron cuenta que con la prohibición ganaban más dinero, ya que así podrían recibir sueldos desde ambos lados de la ley. Es decir, reciben salarios como policías por parte del Estado, pero también recibían jugosos pagos desde las mafias en forma de sobornos. Así que cuando se les pedían resultados, la policía, en lugar de culpar a la corrupción entre sus filas o a la prohibición misma del aumento del crimen, la estrategia empezó a ser la de culpar a los narcóticos, ya que la policía no estaba a cargo de detener las importaciones ilegales de las drogas y la recién creada ley Harrison había destinado muy poco presupuesto para perseguir las bandas de contrabandistas de drogas. Esto hizo de los narcóticos un arma de distracción perfecta para que la policía pudiera seguirse enriqueciendo ilícitamente mediante las mafias. La policía empezó a decir cosas como que el nivel del crimen en las calles era directamente proporcional con la cantidad de heroína ilegal, ante lo cual ellos eran impotentes. Esa estrategia de usar a los narcóticos como arma de distracción era todavía más fácil ya entrados en los años 20, pues ahora los narcóticos se asociaban con las clases bajas y con las minorías, los cuales son los sectores de la sociedad que prácticamente no se pueden defender y quienes muchas veces son mirados con desagrado. La corrupción estaba tan entrañada en la policía que hasta el mismo hijo y yerno del director de la policía de Nueva York estaban en la nómina de la mafia, como se descubrió en el libro contable del gángster Arnold Rothstein tras ser asesinado. Así fue entonces como la prohibición fue creando el nuevo demonio imaginario de las drogas como algo malévolo, y fue formando el concepto del drogadicto como una persona en la indigencia y con tendencia a la delincuencia, al mismo tiempo que la policía se encargaba de culpar a los narcóticos del aumento del crimen para tapar su propia corrupción. Estos hechos, sumado al amarillismo de la prensa, fueron causando una histeria alrededor de los narcóticos que de alguna u otra forma persiste en nuestras mentes hasta el día de hoy. Aquí podemos observar claramente cómo la prohibición primero genera un aumento en el consumo de drogas en los sectores marginales de la sociedad y especialmente en las grandes ciudades, lo cual hace que se empiece a asociar a las drogas con los sectores pobres de la población como si se tratara de una causa y no de una consecuencia. Posteriormente, la prohibición aumenta naturalmente el crimen y la corrupción de las instituciones debido a los incentivos económicos creados por la prohibición misma. Y por último y lo más importante, la prohibición abandona al adicto a su suerte, empeorando su situación dramáticamente en lugar de ayudarlo, e incluso lo puede llevar hasta la misma indigencia. Otra muestra más de que la prohibición en la teoría es muy bonita, pero en la práctica
termina logrando el efecto completamente opuesto al esperado. Así que para dar respuesta a la pregunta de por qué se reguló el alcohol y no se regularon las drogas, podemos decir que fue una combinación de 3 diferentes motivos: los tratados internacionales, los prejuicios sociales y raciales, y el efecto que el prohibicionismo tuvo en los adictos mismos, donde ahora la drogadicción se asociaba con la pobreza. Y así fue como la virtual prohibición de los narcóticos siguió en pie con muy poco cuestionamiento durante los años posteriores a 1933, ahondando el problema de la drogadicción, destruyendo los barrios marginales y alimentando el crimen y el mercado negro. Así que, en conclusión de esta última parte del especial de los años 20, vimos cómo el final de la prohibición del alcohol llegó principalmente como medida para frenar la aguda crisis económica que azotaba al país, lo cual generó un mayor recaudo de impuestos para financiar proyectos gubernamentales tal y como lo había prometido Roosevelt, un impacto positivo de la regulación. La regulación también causó un declive importante en el crimen durante los siguientes años, ya que con el fin de la prohibición del alcohol y el tabaco, se le dio un golpe bastante duro a las mafias estadounidenses. Otro punto a favor. Sin embargo, las mafias migraron a otros negocios delictivos, ya que otras sustancias seguían estando en la ilegalidad, y además no se les ofreció ningún camino a las mafias para reintegrarse a la vida dentro del marco de la ley. También vimos claramente cómo la interpretación prohibicionista de los narcóticos agudizó profundamente el problema de la adicción, especialmente en los adictos a la heroína y a la morfina, cambiando la demografía de los usuarios de drogas y estigmatizándolos para siempre. No te pierdas los próximos videos donde hablaremos de las primeras mafias mexicanas, la prohibición de la marihuana y la relación entre las mafias y los gobiernos del mundo. Hasta la próxima.